Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y listos para el debate. Porque, como ya habéis visto en el título, hoy nos sumergimos en un tema que va a incendiar las redes sociales. El famoso, misterioso y ya icónico 16 de septiembre de 2025. Esa fecha que, según los rumores y las especulaciones, sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, el corazón de muchísimos de nosotros, fans apasionados. ¿Y por qué tanto revuelo? ¿Qué ocurrió exactamente ese día? Pues amigos, amigas, seguidme en esta aventura porque vamos a desentrañar la bomba. Vamos a analizar todos los ángulos, a especular con cautela, y sobre todo, vamos a compartir nuestras impresiones sobre lo que este acontecimiento significó para nosotros, los que seguimos con fervor las carreras y las vidas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así que ya sabéis, preparad vuestras bebidas favoritas, coged vuestras palomitas y a disfrutar de la conversación. Y como siempre, antes de empezar a desgranar este tema tan jugoso, no puedo dejar de recordaros algo fundamental: suscribíos al canal. No olvidéis activar la campanita para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Os prometo que no os perderéis ni un solo detalle sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Y por supuesto, dejadme un me gusta si este tema os apasiona tanto como a mí. Es un pequeño gesto que me ayuda muchísimo. Bien, con todo dicho y hecho, pongámonos manos a la obra con el drama. El 16 de septiembre de 2025. Esa fecha. La fecha en que el mundo del entretenimiento turco se paralizó. Aunque, como os dije al principio, el futuro es una nebulosa, un lienzo en blanco donde todo es posible. Pero imaginemos por un momento. Imaginemos que ese día una noticia explota en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todos los rincones de Internet. Una noticia que nadie esperaba, que nadie previó. Una noticia que, de alguna manera, cambia la percepción que tenemos de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Para comprender la magnitud de este bombazo, es esencial que recordemos. ¿Quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin? Por si milagro, alguien ha estado aislado del mundo desde el principio de la serie, Senkalkam. Hande Erçel, un torbellino de talento y carisma. Una actriz que, con su belleza natural y su capacidad innata para conectar con el público, ha conquistado el corazón de millones. La hemos visto brillar en series como Hayat Ağak, donde demostró su versatilidad como actriz, Aşk Laftan Anlamaz, que la catapultó a la fama, y por supuesto Senkalkam, la serie que literalmente revolucionó su carrera y la convirtió en un ícono mundial. Hande, con su energía y su profesionalismo, es una fuerza de la naturaleza en la industria del entretenimiento. Kerem Bürsin un actor con un magnetismo innegable, que ha cautivado al público con su encanto, su talento y su profesionalismo. Conocido por su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos, Kerem ha dejado su huella en series como Güneş y Beklerken, donde demostró su potencial, Şeref Meselesi, donde consolidó su estatus de actor de primera, y por supuesto Senkalkam, la serie que le brindó reconocimiento internacional. Kerem, con su carisma y su dedicación, es un actor que siempre busca la excelencia en cada proyecto. Ambos juntos en Senkalkam crearon una magia que trascendió la pantalla. La química entre ellos era palpable, evidente e innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo irradiaba una conexión especial que atrajo a millones de espectadores. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó el corazón de fans en todo el mundo, creando una legión de seguidores apasionados. Y ojo que la serie sigue siendo un éxito rotundo. Esa conexión, esa chispa, esa química innegable alimentó las especulaciones. Los rumores de una posible relación sentimental entre Hande y Kerem no tardaron en aparecer. Fotos, vídeos, análisis exhaustivos de cada interacción en redes sociales, los fans, como detectives, seguían cada paso de la pareja. Las especulaciones se intensificaron y finalmente los rumores se convirtieron en realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación. La alegría de los fans fue indescriptible. Hande Kerem, el sueño de muchos, se hizo realidad. La pareja se convirtió en una de las más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo. Fotos paseando por las calles, vacaciones idílicas, eventos glamurosos, un verdadero boom en todas las redes sociales. Pero como ocurre en las historias de amor más intensas, la vida no siempre es un camino de rosas.
Las presiones mediáticas, los proyectos profesionales, las agendas apretadas, la distancia, todo eso puede poner a prueba cualquier relación, incluso la más sólida. Y aunque Andy y Kerem siempre se esforzaron por mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos, los rumores sobre posibles crisis, desacuerdos y desafíos fueron constantes. Y entonces, llegó el 16 de septiembre de 2025. ¿Qué pudo ocurrir ese día para que la noticia que sorprendió a todos fuera tan impactante? Es hora de dejar volar la imaginación, de analizar diferentes escenarios, de adentrarnos en el terreno de la especulación, con base en lo que hemos visto en el mundo del espectáculo y en las tendencias actuales. Posibilidad 1, el fin de una historia de amor, ***. La opción más obvia, pero no por ello menos impactante. Imaginemos que el 16 de septiembre de 2025 se confirma la ruptura definitiva de Andy y Kerem. Una noticia que sin duda dejaría a sus fans con el corazón roto. La ruptura, ya sea por motivos personales, por incompatibilidad de caracteres, por agendas profesionales incompatibles o por cualquier otra razón, sería un duro golpe para muchos. Y dependiendo de la forma en que se hiciera pública, el impacto podría ser aún mayor. Comunicado oficial. ¿Mensajes emotivos en redes sociales? ¿Fotos filtradas que revelaran la situación? Todo sumaría para que la noticia fuera inolvidable. Posibilidad 2, un anuncio significativo con consecuencias inesperadas, ***. Imaginemos que en esa fecha fatídica, se anuncia algo que aunque no sea una ruptura directa, se afecta de manera significativa a la relación. Por ejemplo, un distanciamiento profesional forzado, una decisión que obligue a la pareja a separarse temporalmente, o incluso un problema de salud que afecte a uno de los dos. Un anuncio de este tipo, aunque no implique una ruptura definitiva, también podría generar muchísima conmoción entre los fans. La incertidumbre y la preocupación se apoderarían de todos. Posibilidad 3, un rumor desmentido, o no tan falso, ***. El mundo del entretenimiento está lleno de rumores y especulaciones. ¿Y si el 16 de septiembre de 2025 se filtrara un rumor muy fuerte, quizás sobre infidelidades, mentiras o algo aún más delicado? Un rumor que por la forma en que se filtrara, por la fuente que lo divulgara, o por las pruebas que presentara, fuera creíble, pero que al final, resultara ser falso. La sorpresa en este caso residiría en el impacto inicial del rumor, en la forma en que Andy y Kerem tuvieran que enfrentar la crisis, intentando desmentir lo que en un principio se creyó real. Imaginaríamos un torbellino de acusaciones, desmentidos y, tal vez, una batalla legal. ¿O y si el rumor resultara tener una pizca de verdad? Un secreto a medias revelado. Posibilidad 4, un giro inesperado en la historia, ***. Aquí es donde la imaginación puede volar sin límites. ¿Y si el 16 de septiembre de 2025 se anunciara un embarazo? La reacción del público sería épica. O tal vez una decisión profesional trascendental que afectara directamente a la relación, un cambio radical en la vida de uno de ellos. Todo es posible. La clave estaría en que la noticia fuera realmente inesperada, algo que nadie pudiera prever. Un cambio de residencia, una nueva aventura profesional que los llevara a separarse, un evento que los obligara a replantearse su futuro juntos. Posibilidad 5, un reencuentro profesional, o tal vez no ***. Finalmente imaginemos que la noticia tiene que ver con sus carreras profesionales. ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una serie, una película, una campaña publicitaria que los reuniera? ¿O por el contrario, un proyecto por separado que les obligara a distanciarse? Un proyecto que se esperaba, o uno que no, todo sumaría. El anuncio de una película juntos, por ejemplo, sería recibido con euforia por los fans, mientras que una separación profesional, aunque temporal, podría generar tristeza. Sea cual sea la razón, la noticia que sorprendió a todos el 16 de septiembre de 2025 tuvo que ser algo que marcara un antes y un después. Algo que demostrara que incluso en el mundo del espectáculo, nada es para siempre. Que la vida da giros inesperados y que a veces, las historias más bonitas tienen que evolucionar. Ahora bien, ¿por qué este tipo de noticias nos afectan tanto? ¿Por qué nos preocupamos tanto por la vida de los famosos? En primer lugar, porque somos fans.
Nos encanta su trabajo, su talento, su estilo. Los admiramos, los seguimos, nos identificamos con ellos. Verlos felices, juntos, nos hace felices a nosotros también. La alegría del Ande Kerem es la alegría de muchos. Por eso, cuando hay un problema o una noticia inesperada, el impacto emocional es fuerte. Nos duele ver sufrir a alguien que admiramos, alguien que nos ha brindado tantas horas de entretenimiento y emoción. En segundo lugar, porque somos humanos. Nos gusta el drama, el cotilleo, las historias de amor, y el mundo del espectáculo nos ofrece todo eso. Las relaciones de los famosos, sus rupturas, sus triunfos, sus altibajos, nos hacen sentir más cerca de ellos, nos hacen formar parte de sus vidas de alguna manera. Nos permiten soñar, fantasear y a veces hasta aprender de sus experiencias. Y en tercer lugar, porque nos gusta la esperanza. Queremos creer en el amor verdadero, en los finales felices, en las segundas oportunidades, y las historias de Ande y Kerem, de alguna forma, nos recuerdan que esas cosas son posibles. Nos hacen soñar con el felices para siempre. Pero ante la incertidumbre, ¿qué podemos hacer? Primero, informarnos. Seguir fuentes confiables, leer la prensa especializada, analizar los hechos con calma. No dejarnos llevar por los rumores, las especulaciones infundadas y el sensacionalismo. La información precisa es nuestro mejor aliado para comprender la situación. Segundo, respetar. Respetar la privacidad de Ande y Kerem, sus decisiones y sus vidas. Recordar que son personas con sentimientos, con problemas, y que merecen nuestro respeto y consideración. Debemos ser conscientes de que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que merecen su espacio y su tranquilidad. Tercero, opinar con responsabilidad. Compartir nuestra opinión, debatir, analizar, pero siempre desde el respeto y la educación. No debemos caer en insultos, ataques personales o comentarios hirientes. El debate constructivo es clave para una discusión sana. Y finalmente, ser optimistas. Esperar lo mejor, desearles lo mejor, y recordar que la vida sigue, con o sin Ande y Kerem juntos. La vida es un ciclo constante de cambios y transformaciones. Aunque nos duelan las despedidas, es importante recordar que siempre hay nuevas oportunidades por delante. Así que, ¿qué más podemos hacer? Estar atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, a todo lo que se diga y se publique a partir del 16 de septiembre de 2025. Estar atentos a las reacciones, a las declaraciones, a todo. Analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra. La especulación es parte del juego, pero siempre con respeto y prudencia. Lo que sí podemos asegurar es que, sea cual sea la noticia, no nos dejará indiferentes. Ande Erçel y Kerem Bürsin tienen la capacidad de movilizar a sus fans, de generar debates, de emocionar, y este 16 de septiembre de 2025 parece que no será la excepción. Un día que quedará grabado en la memoria colectiva de los fans de las series turcas. Y hasta aquí hemos llegado con el análisis de este hipotético acontecimiento. Ya sé que es especulación, que es fantasía, que es imaginar, pero ¿acaso no es divertido? ¿No es interesante debatir, analizar, imaginar, qué pudo pasar? ¿No nos ayuda a entender mejor nuestras propias emociones y expectativas? Espero que este vídeo os haya gustado. Espero que os haya entretenido y, sobre todo, que os haya hecho reflexionar sobre la importancia que le damos a las relaciones de los famosos y sobre cómo estas historias nos afectan. Sobre cómo los ídolos, a pesar de su estatus, siguen siendo humanos. Quiero agradeceros a todos por estar aquí, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo y por compartir vuestra pasión por las series turcas y por Ande y Kerem. Vuestra participación es lo que hace grande a este canal. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué creéis que pudo pasar el 16 de septiembre de 2025? ¿Cuál es vuestra teoría? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encantaría leer vuestras opiniones y debatirlas juntos. No os cortéis. Compartid vuestras teorías más locas. Y para finalizar, recordad, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.